Nombres como Rockefeller, Bill Gates, Donald Rumsfeld, Peter Sutherland, Anna Botín, Rothschild, George Bush, Henry Kissinger se han ido sucediendo a lo largo de los años en el grupo Bilderberg, aunque nunca han superado sus integrantes el número de 130. Una de las premisas de este grupo es la obligación de mantener el secreto de todo lo que se hable. Por ello, de las 53 reuniones llevadas a cabo, nada de las conversaciones han salido jamás a la luz pública. Extraño, ¿no? Os voy a hablar del grupo Bilderberg. El inmenso e incalculable poder económico y político marcado por unos estatutos secretos les ha conducido a manejar los hilos del mundo. Parece una invención dañina, pero por evidente resulta tan sencillo de explicar como de llegar a comprenderlo. Otra cosa muy distinta es el poder digerirlo. ¿Cómo es posible que el FBI, la CIA, el MI5 británico y la Gendarmería francesa no hayan descubierto nunca a los verdaderos asesinos de John Fitzgerald Kennedy, asesinado tal vez por su posición a hacer la guerra con Rusia y evitando con ello la venta de miles de millones de dólares en armas, o a su hermano, a Marilyn Monroe, a Malcolm X, a Martin Luther King, a Gandhi, a Lady Di, a Michael Jackson, a Arafat, una lista demasiado larga de personas quitadas del medio? Por poner un ejemplo, la poderosísima familia Rothschild desde cientos de años atrás se ha dedicado, entre otros negocios, a la financiación de guerras, lo que podría llegar a sonar como normal, puesto que alguien tiene que hacerlo. Deja de serlo cuando la financiación se hace a los dos o a varios de los contendientes, consiguiendo incrementar sus dividendos. Esta familia y otras no dudarán en financiar a los ejércitos de Bosnia, Croacia y Serbia, o a los de Eje y a los gobiernos aliados. Este es un hecho contrastado desde la derrota de los ejércitos de Napoleón. Dicha familia, al igual que otras, apoyo de demócratas y republicanos, de la derecha y de la izquierda por igual, no duden en hacer correr la voz de que Napoleón había ganado la guerra consiguiendo que la bolsa británica se desplomara, aprovechando el anunciado desastre para comprar todas las acciones devaluadas que pocos días más tarde, al conocerse la derrota de Napoleón, multiplicarían su valor por 100. El inmenso poder conjunto de estas familias mafiosas dicta en qué países es necesario realizar un escarmiento, a través de financiar una guerra o simplemente subir o bajar el precio del crudo a su libre albedrío, o incluso productos de primera necesidad como pueden ser los farmacéuticos. Este nuevo y casi desconocido gobierno mundial que estas 130 personas representan han encontrado el método de subyugar al pueblo por medio de gobiernos títeres. Dicho de este modo, a semejante sabotaje de la humanidad habrá que añadir que algunos nombres fueron puestos en sus cargos tras ser invitados por el grupo Bilderberg. ¿Casualidad? Cuando los pueblos pasan hambre y sus dirigentes se hacen muy ricos previa explotación de sus semejantes, no hay que creer en las casualidades. Nombres propios como Bill Clinton o Tony Blair. También fue una casualidad de que el hecho de que fuesen designados presidentes de sus respectivos países lo fueran solo tras acudir a una reunión del grupo Bilderberg. Por parte de España, por casualidad, Javier Solana consiguió su puesto en la ONU tras acudir a otra reunión. Jean-Claude Trichet, gobernador del Banco Central Europeo, George Robertson, secretario general de la OTAN, Romano Prodi, José Luis Rodríguez Zapatero o José Durão Barroso, todos tras acudir a otra de esas secretas reuniones donde la prensa sigue teniendo vetada su visita. Durante una de esas reuniones en Grecia, varios periodistas fueron detenidos por tratar de averiguar de qué trataban tan oscuras reuniones. Si no empleara este último adjetivo estaría equivocado, ya que ello supondría que a la prensa se le facilitaría información en lugar de estar vetada. En 2009 en Atenas, la situación económica tan caótica de Grecia, España y Portugal, a la que se asistió secretamente Zapatero, cuando a este se le preguntó el motivo de su viaje, respondió con un sin comentarios, como si un presidente no tuviera que dar cuenta de sus actos a las personas que le han votado. Aquí llegaron a la conclusión de que Grecia estorbaba y de que si España no se ponía las pilas habría que sacrificarla. Todo esto último fue corroborado en 2012 en un informe que realizó Bilderberg y en el que venía a decir textualmente que España era una nación corrupta y con políticos incapaces. Por fin algo de ello salía a la luz. Claro que estos dos tristes conceptos no hay español que no los conozca. El siguiente paso es muy sencillo y desde luego eficaz. Tener a las familias embargadas, atemorizadas, controladas a través de un estado policial similar al de la Santa Inquisición.
Alemania ha sido la nación elegida para dirigir los designios de Europa, eso sí, siguiendo las directrices marcadas por el grupo Bilderberg. Angela Merkel es la última escogida. El grupo Bilderberg desde el año 1954 pasó de tener cierto pavor a la ideología comunista a crear una tela de araña entre magnates o personas con gran poder político, como por ejemplo aquí en España Solbes, Gallardón, Entre Canales, Peter Sutherland, Jimmy Carter, Gary Walker, Juan Villalonga, Ferrell Salat, entre otros muchos que se van sucediendo. El grupo Bilderberg ha buscado apoderarse del mundo creando un nuevo orden, al igual que Alejandro Magno, Roma, Napoleón o Hitler, actuando y sometiendo al pueblo bajo gobiernos títeres. Ciertamente lo que algunos periodistas y políticos no corruptos han llamado teoría de la conspiración, los pertenecientes al grupo Bilderberg, en cuanto no les queda otro remedio, la desmienten. Pero ¿qué otro nombre podría darse cuando la sociedad en general se encuentra cada vez más oprimida a favor de unos pocos? En 1972, la comisión trilateral de la que fue promotor Rockefeller dejó claro que la clase dominante a la que pertenecía se encontraba varios escalones por encima de la plebe a la que había que subyugar como fuese. Hombres poderosos como Lyndon, Humberto Agnelli, José Luis Cebrián, Esperanza Aguirre, Jordi Pujol, Manuel Fraga, François Mitterrand, Angela Merkel, Jacques Chirac, Beatriz de Landa, hija por cierto de uno de los fundadores, Loyola de Palacios, incluso alguien perteneciente a la Casa Real no dudan en manejar el cotarro a su antojo para tener al pueblo empobrecido y atemorizado. Como tampoco duraron al afirmar que el mundo estaba superpoblado y que con 500 millones de personas bastaría. ¿Qué quisieron decir con esto? Habrá que imaginarlo. Otra de las normas no escritas, o sí, es la de manipular a las masas, al igual que hacían Hitler, Franco, Stalin o Mussolini. De ahí que las grandes cadenas de radio y televisión, telefonía, prensa, etcétera, se encuentren en manos del grupo Bilderberg. Lo que está sucediendo en España, por poner un ejemplo más cercano, desde luego viene marcado por la desastrosa economía pasada y presente. Pero esto es solo un paso obligado a dar a cualquier gobierno por parte de Bilderberg, con el fin de destrozar la moral del pueblo. Un pueblo desmoralizado es incapaz de luchar con fuerza. Eso es bien sabido. Poniendo otro desagradable ejemplo, Aznar, 4 meses después de abandonar su puesto, comenzó a trabajar casualmente para el magnate de las comunicaciones Rupert Murdoch, como premio al apoyo de España a Estados Unidos en la guerra de Irak, que costó a nuestro país 200 muertos y 2.000 heridos, pese a la posición manifiesta de la ONU. La justicia española debería de haberlo procesado por meternos en una guerra sin ser agredidos, y ello hace pensar que el mismo grupo Bilderberg fue quien lo evitó. Guerra que hay que decir que Estados Unidos tenía previsto comenzar en 2002 y que se fue atrasando, aunque el motivo de este atraso fue una orden del grupo Bilderberg a Estados Unidos para posponer hasta marzo del 2003 con el fin de que las multinacionales francesas principalmente pudieran poner a buen recaudo sus multimillonarias inversiones. Evidentemente en algo tenían razón Bush, Blair y Aznar cuando decían que Irak estaba sometida por un dictador, solo que tras su marcha al más allá, el país no solo no está mejor, sino que está parcialmente destruido, empobrecido y sumido en una guerra civil. Quizás la ONU no permitía la agresión, pero otros muchos más poderosos no solo la permitieron, sino que la promovieron. Nuevamente aquí aparece el grupo Bilderberg. Tampoco olvidemos el rostro impertérrito del presidente Bush cuando le fue comunicado el ataque a las Torres Gemelas. ¿Acaso lo sabía? Conociéndolo entra dentro de lo más que posible. No olvidemos a los que se encuentran todavía recluidos en Guantánamo. Campo de tortura que el presidente norteamericano, Obama, en este caso, prometió cerrar y no ha podido hacerlo. ¿Cómo es posible que el hombre en teoría más poderoso del mundo no haya cumplido con una de sus promesas? Respuesta, porque esa es la teoría y detrás de todo ello está el grupo Bilderberg. A día de hoy no se ha podido demostrar que ninguno de los recluidos haya tenido nada que ver con el atentado a las Torres Gemelas, ni con los talibanes siquiera. De hecho, ninguno ha sido procesado, encausado por delito alguno. Todos los presidentes de Estados Unidos, desde 1958, y grandes estadistas europeos han asistido a alguna de las reuniones del grupo Bilderberg, cuyo resultado final no es otro que seguir los dictados de dicho grupo. No hay que obviar el hecho de que para acceder a la presidencia de una nación se necesita muchísimo dinero en infraestructuras, apoyo de prensa, etc. Este grupo criminal, que lo es, ya sea en su totalidad o en parte, aceleró la creación de la Unión Europea para poder manejar los hilos de una forma menos complicada. Y en estos momentos están intentando hacer algo similar con Estados Unidos, Canadá y México.
Imposible. Mayor unión de países por la fuerza, por supuesto. Reunió España hace 500 años o más recientemente aún Inglaterra. Ya por aquel entonces, y en ambos casos, eran los banqueros los que financiaban con su dinero los costes de las invasiones. Por supuesto pensando en multiplicar su inversión a costa de vidas humanas o convertir en esclavos a las gentes. Exactamente lo mismo que hoy en día. Afortunadamente parece que estamos despertando de la pesadilla, pero ellos siguen teniendo de su lado al ejército y a la policía. Siguen teniendo la sartén por el mango y tenemos que darle la vuelta a la tortilla. Echar a la clase política actual, encarcelar a los banqueros corruptos, rebelarnos contra los que son capaces de convencer a las multitudes para que miren a izquierda y derecha, dividiendo nuestras ideas para que de este modo lleguemos a la conclusión de que la otra parte es mala, equivocada y a la que hay que suprimir. Bilderberg coloca uno de sus miembros en cada fracción. De este modo siempre tienen el dominio sobre las gentes. Es como jugar a dos barajas, que es lo que hacen. Esto último ya sucede en Estados Unidos, Italia, España, Francia, Alemania, etc., poniendo al jefe del Estado y al de la oposición bajo sus órdenes, bien sea por presiones o bien sea por promesas. Las imposiciones por parte del grupo Bilderberg nos llevarán a ser marcados como reses o como perros por medio de un microchip con el fin de someternos a su control, al igual que sucede en una película futurista. Si se tiene en cuenta que las tarjetas de crédito, el carnet de identidad, el número de teléfono, las cámaras de televisión instaladas en las calles, las escuchas telefónicas, el desempleo, etcétera, etcétera, es una forma de control, pronto, como no espabilemos, el siguiente paso que nos espera será, como he apuntado antes, la implantación por decreto de un microchip. Nada más sencillo que amenazar a las gentes con el hecho de que de no llevarlo no se podrá tener acceso a la seguridad social, al empleo, a todo en general que suponga bienestar. Sencillo, eficaz y esclavizador. Lord Rothschild y Lawrence Rockefeller, en compañía del príncipe Bernardo, de Rettinger y de Van Cellan, ya en 1954 hablaron abiertamente de ello. No en vano Rockefeller tenía como meta acabar con la clase media, destruyéndola con el fin de que sobre la tierra solo hubiera señores y vasallos. Unidos venceremos.